vinculado al derrame de petróleo de Ventanilla, de quincena de enero del 2022, es la demanda de indemnización por daño moral y social y colectivo por el derrame de petróleo en Ventanilla, en el ámbito de una relación de consumo en los contratos de seguro por responsabilidad civil por daño ambiental. Me atrevo a decir que esta será la primera vez que se aborde esta institución como la conocemos en el ámbito del derecho peruano. ¿En qué contexto lo hacemos? Primero lo hacemos en el contexto de un comunicado que salió ayer. Ayer nada más salió que OEF ha verificado que solamente 5 playas se encuentran limpias de hidrocarburos. 32 playas y acantilados aún se encuentran contaminadas con petróleo. Hablamos de Ventanilla, Costa Azul, Los Delfines, Cabero, Pachacútec, Bahía Blanca, Ondable, Santa Rosa Grande, acantilado frente a Isla Matacuatro, El Solitario, Club Naval de Ancón, Huaquilla, San Francisco Grande, Ancón, Miramar, Las Conchitas, Pasamayo, Peralvillo, Punta Pancha, acantilados 2, Caracocho, Salitral, La Ofrenda, Carros Chicos, El Estanque, Tomacaya, Punta 6, San Juan, Cala, Serpentín 1, Cala, Serpentín 2, Cala, Serpentín 3 y Cala, Serpentín 4. Mientras tanto, 17 playas aún se encuentran pendientes los resultados de OEFA de evaluar y 42 playas, acantilados y puntas están en proceso de evaluación. Esto nos parece bastante preocupante, especialmente porque parece que la prensa nacional y los ciudadanos se han olvidado de este derrame, que es el peor de la historia reciente del Perú. Y aquí las cifras dejan un hecho categórico. Estos daños ambientales no se remediaron. Y frente a ello, no solamente cabe el inicio de un proceso penal por contaminación ambiental que el procurador del Ministerio del Ambiente está llevando, el doctor Julio Guzmán, no solo cabe procedimientos sancionadores como los 5 de OEFA, como los 2 del CERNAP, como 1 del CERFOR y como 1 de Ocinermin, sino también cabe una acción de responsabilidad civil por daño ambiental. Y les recuerdo que la primera vez que hubo un pleno casatorio civil en la historia del Perú, hacia el año 2009, fue por la legitimidad para obrar por daños ambientales. Y les recuerdo que no tenemos un caso emblemático donde se haya indemnizado adecuadamente a una población por los daños ambientales generados por una actividad como un derrame de mercurio, como un derrame de concentrado de zinc, como un derrame de petróleo en la Amazonía, como un derrame de petróleo en el ámbito del mar, como un derrame de relave minero en el río Huancavelica. No tenemos. Por eso la importancia de esta demanda que ha interpuesto Indecopi, que es sin duda la primera que el Estado peruano presenta. Eso es sumamente importante porque hasta la fecha nunca lo había hecho. Y claramente cuando uno va avanzando en el camino puede haber críticos. Pero, ¿y qué se hizo en la historia reciente sobre el particular? Pues nada. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y aquí yo, en mis 20 minutos que me ha asignado Zaleski y compañía, vamos a explicar el contenido de esta demanda, digamos que la primera parte. Seguramente van a haber otras conferencias donde ahondemos de otros temas que aborda la demanda, pero por el tiempo voy a tratar de sujetarme a los elementos más importantes que ahora en la mañana discutíamos con mi colega Amparo Córdoba Berrocal, como por ejemplo es la pregunta que hacen los grandes estudios
y la academia desde la católica, que he escuchado una conferencia hace poco, y los pronunciamientos altisonantes de la refinería La Pampilla, de que señalan que no tiene legitimidad para obrar Indecopi, en buena cuenta el Estado peruano, y la respuesta es, hay que volver a la universidad a estudiar, los talleres son para esto, hay que matricular a estos profesores y a estos académicos y a estos abogados de las empresas a un curso de derecho al consumidor, porque allí descubrimos que si bien es cierto, la relación de consumo tradicional es, por ejemplo, la que uno entabla con un proveedor, por ejemplo, su compañera Zaleski va al Cineplanet a ver una película, y entonces hay una relación entre Cineplanet y la presidenta de NIDA, ¿no es cierto? O entre Cineplanet y ustedes, ¿no? A ver, doctora, quien está aquí, ¿qué película ha visto recientemente? Es un diálogo, doctora. No se asuste, no se asuste, que vamos a dialogar solo unos 15 minutos. Bueno, su compañera está nerviosa y Ah, vamos a... ya. Sí, disculpe el audio. Ah, ya. Una última película que vi. Sí, A ver, fue de Harry Potter. Bueno, no es tan nueva, pero me no gustan importa. las Es una secuelas. extraordinaria saga. Ujú, sí. Ajá. Entonces va, compra su entrada y allí hay una relación de consumo entre su compañera y Cineplanet, que le vende Harry Potter o Cinemark o el cine Star o el cine que, de su preferencia. Esa relación es la tradicional, donde podemos ver al proveedor y al consumidor de la... Pero hay casos, su compañera, ¿cómo se llama? Doctora Dariela. Dariela. Dariela, Sí. Dariel, donde de pronto tiene un presente que le hace su padre por su cumpleaños, unas rosas. Vamos a imaginar que sean de Rosatel, o de su amiga, o de su novio. Allí la relación de consumo se da entre la empresa proveedora de rosas y quien se las obsequia, y ella es la tercera beneficiaria. ¿Ve? En esa relación de consumo ya empieza a haber un triángulo. Y la pregunta que uno haría es, ¿solo puede reclamar el novio, el padre o la amiga que le mandó las rosas? No, también ella podría reclamar, porque no le dieron rosas rojas y no le dieron una corona de difuntos. Se equivocaron y pasó un mal rato, porque pensó que era una amenaza, pensó que alguien estaba queriendo hacer daño, malinterpretó el gesto, ¿no? En esos contextos vamos dándonos cuenta que las relaciones de consumo no son solamente esas usuales tradicionales donde proveedor y consumidor están frente, sino también podrían haber una triangulación, como la que ocurre cuando un padre de familia paga la universidad a su hijo o hija y hay un beneficiario, pero hay alguien que está pagando y ha hecho un contrato para poder pagar las cuotas, los créditos, ¿no? Y así podríamos tener el caso también de, si suponemos que su compañera se casa y en matrimonio el profesor Carguatoto quiere darle un regalo, va al proveedor, Saga Falabella, Ripley, Paris, lo que usted quiera, veo la lista y le regalo, pero resulta que el producto vino defectuoso. ¿Solamente yo puedo reclamar? No, ella puede reclamar también, ¿no ve? También podría hacerlo yo directamente porque no quiero que ella se moleste yendo al lugar donde lo compré, pero ella también con la factura de compra lo puede hacer. Y lo que quiero decirles, en el fondo, es que así como entendemos fácilmente el caso del cine, el caso de las rosas o el caso de las compras por bodas, también el escenario de contratos de seguro es un escenario donde hay tres actores. El primer actor, cuando haces un contrato de seguros, es eh, la empresa de hidrocarburos. El segundo actor es la aseguradora, que te da tu seguro de responsabilidad civil por daño ambiental que has contratado. Y el tercer actor son los afectados por un derrame de petróleo, por ejemplo, que son los beneficiarios del seguro. Claramente, uno diría, no, pues la relación de consumo solo sería entre la empresa de hidrocarburos
y el seguro no, porque el beneficiario del seguro, el afectado del seguro, también está siendo objeto de la relación de consumo. Esto en la jurisprudencia, en el Indecopi, también el derecho comparado, es una relación de consumo indirecta, se dice. Sí, porque en realidad ellos no contratan el seguro, pero lo contratan la empresa que genera un riesgo socioambiental a favor de ellos. Y por lo tanto se involucra en la relación de consumo que existe entre el proveedor y el que adquiere el seguro. Estos beneficiarios del seguro o afectados, podríamos verlo, vamos a poner un ejemplo sencillo que ustedes pueden tocar y palpar como algo real. Cuando uno de sus familiares falleció por COVID, son más de 300.000 personas que probablemente han fallecido de esa enfermedad terrible cuando no habían vacunas. Los seguros que ellos pusieron a favor de hijos, padres, madres, esposa, etcétera, ¿beneficiaron a quién? A aquellos que estaban vivos, ¿no? Aquellos que estaban vivos. Entonces, esas relaciones, evidentemente, contractuales, si bien es cierto, las asumieron ellos, los que pueden ejercer ese derecho son los que siguen vivos, ustedes. Y van y reclaman al seguro RIMAC o al seguro que hayan contratado su ejecución de su póliza, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso, la pregunta que yo le haría a su compañera es, ¿quiénes son los beneficiarios del seguro de responsabilidad civil por daño ambiental, doctora? A ver, ¿quiénes cree que sean los beneficiarios de este seguro en el caso del derrame de petróleo de Ventanilla? Arriésguese. A ver, ¿Quiénes cree que sean? Vamos a poner alternativas, ¿ya? Para que no se a complique. ver. A, los pescadores. B, los comerciantes que vivían en la zona vendiendo helado, productos relacionados al verano. C, los restaurantes. D, los mercados que procesaban los mariscos y pescados de la zona. E, los turistas. C, ninguno de los anteriores. Última alternativa, todas las anteriores, excepto la de ninguna de las anteriores. ¿Cuál elegiría usted, doctora? A ver. Bueno, creo que hay una relación entre todas, ¿no? Creo que todas. Efectivamente. Todos. Ujú. Entonces, todos ellos serían beneficiarios del seguro, ¿no es cierto? Sí, todos. O alguien le diría, no, tú no pescador, tú no comerciante, tú no el del restaurante, tú no el turista, no podrías, ¿verdad? Porque No, no. realmente son Ujú. afectados por el Exacto. derrame. Entonces, en ese contexto, esta relación contractual es lo que clásicamente nosotros decíamos en la Facultad de Derecho cuando estudiábamos a De la Puente Lavalle, a Osterling, a Castillo Freire, un contrato a favor de un tercero. Porque en el fondo sí, claro, la empresa necesita un seguro para poder operar, pero finalmente ese contrato va a ser a favor de los afectados por el derrame. Y aquí estos consumidores, porque son consumidores del contrato de seguros que directamente no solamente lo beneficia a la empresa que ya no tiene que pagar directamente, sino que lo hace a través del seguro. ¿Quién nos podría defender? ¿Quién es el que sabe más de derechos del consumidor, doctora? ¿Quién cree usted que sea? Voy a poner alternativas. A, OEFA, B, Ministerio del Ambiente, C, Ministerio de la Mujer. Última alternativa, Indecopi. ¿Quién cree que sea? A ver. ¿Quién sabe más de Tendría derechos que del ser consumidor? Indecopi, porque los Indecopi, demás. Ujú. porque los demás tienen otras competencias, Otras competencias, exacto. efectivamente. Es el único. Entonces, del Estado, quien tiene mejor conocimiento y capacidad de defender a los consumidores es Indecopi, y estos consumidores, en esta relación de consumo indirecta que hay, tienen que ser defendidos por Indecopi. Pero no solo por Indecopi,
sino también podría ser por las asociaciones de consumidores. Pero no solo asociaciones de consumidores, también podrían ser las asociaciones medioambientales. ¿Ven? Entonces, cuando les dicen y ustedes escuchan y aparentemente parece algo cierta la frase, ¿qué hace Indecopi en el derrame de petróleo? Bueno, tenemos que verlo en el marco de una relación de consumo de contratos de seguro, donde el beneficiario son los afectados por el derrame. Entonces, sí correspondería. Aquí, directamente. ¿Y es porque se le ocurrió al profesor Carhuatocto? No, vamos a explicar por qué y de dónde sale esta afirmación. Pero antes, porque ya se acaba el tiempo es tirano, vamos a revisar qué dice el petitorio de la demanda que presenta Indecopi vinculada al daño ambiental impuro por influjo. Significa esto que hay dos daños ambientales. Un daño ambiental puro, directo, le llama la doctrina. Yo recuerdo un libro que me prestó cuando era joven, hace 20 años, Pilar Camero, donde justo estaba leyendo eso. ¿Y qué significa un daño ambiental puro directo? Significa que es el daño provocado a los elementos de la naturaleza, al mar, al aire, a la tierra, a la diversidad biológica. Ese es el puro, ese es el directo. En estricto es el daño ambiental per se. ¿Y cuál es el daño ambiental impuro o por influjo? Es el que se produce a las personas, a la población humana. Como producto de contaminar el agua, ya no puedo tener mi derecho al agua potable garantizado. Como producto de contaminar el mar, mi derecho a alimentación se ve afectado. Como producto de contaminar un terreno, mi derecho de propiedad se ve afectado. Mi derecho de subsistencia se ve afectado, porque no puedo pescar, por ejemplo. Entonces, lo que está demandando Indecopi son la reparación de los daños ambientales producidos a la gente, vamos a poner en términos sencillos, que es beneficiaria del seguro. No está demandando por la diversidad biológica muerta, enferma, las rocas contaminadas, las playas contaminadas, los ecosistemas destruidos. No, por eso no está reclamando. Eso lo hará el Procurador del Ministerio del Ambiente y los órganos competentes del sector ambiente, pero lo que está defendiendo es básicamente el daño ambiental impuro por influjo, un daño social, donde él se considera competente porque efectivamente él es el que se involucra en temas de seguro. Profesor, hay jurisprudencia donde Indecopi se ha pronunciado sobre la relación indirecta de consumo que hay entre el beneficiario, la aseguradora y el contrato de seguro. Claro que sí. De allí sale esta idea. ¿Qué está reclamando, por tanto? La indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, que se vincula, ojo, a intereses colectivos individualizables. ¿A qué se refiere esto? A lo que se denomina en doctrina, en los códigos de procesos colectivos, modelos latinoamericanos, a lo que denominamos derechos colectivos heterogéneos. ¿Qué es eso, dirán ustedes? Bueno, resulta que cuando yo afecto con un derrame de petróleo una playa, la propia afectación de los riscos y de la diversidad biológica es una afectación al ambiente, pero que no se puede dividir, ¿no? Uno no se lleva un pedazo de acantilado, un pedazo de mar a su casa, un pedazo de arena. Están allí para todos. Eso no es divisible. ¿Pero qué sí es divisible? El hecho que mi propiedad se haya contaminado y para mí se pierda esa propiedad, junto que como para ti se pierda tu propiedad, junto como para ti se pierda tu sustento, junto como para ti se pierda tu forma de alimentación, tu forma de comercio, tu forma, de alguna manera, de desarrollar tu personalidad. Entonces, los derechos colectivos heterogéneos se refiere a los daños que individualmente podemos reclamar de manera individual o colectiva. ¿Sí? Me dañaste mi propiedad por el derrame, yo puedo reclamar de manera individual o con todos los propietarios a los que también se les afectó el derrame. Yo puedo demandar como pescador individual porque me afectaste en mi derecho de trabajo o con todos los compañeros del sindicato o de la organización pesquera, hacer una demanda colectiva, ¿no? Obviamente que lo mejor es hacerlo todos juntos, pero
se puede dividir porque cada uno podrá tener una determinación de afectaciones diferenciada. Por eso está demandando Indecopi, por ese daño y perjuicio individualizable a pescadores, comerciantes, etcétera, que de acuerdo a la póliza deberían recibir un pago. Deberían recibir un pago. Pero también demanda por un daño que se llama daño social, moral y colectivo. Este daño tiene que ver con lo que se denomina en doctrina derechos colectivos homogéneos y son indivisibles y son intereses difusos, porque acá no puedo determinar cuántos somos los afectados. Estamos hablando de todos los que potencialmente pudimos ser veraneantes de la playa Cabero, que es hermosa, o de todas esas playas que hemos mencionado, de esas cerca de 100 playas, todos los que pudimos ir y que queríamos ir, somos potencialmente afectados. No, cada uno de nosotros no podría reclamar una indemnización como para individualmente, pero sí podríamos reclamar un fondo común que vaya a beneficiarnos a todos de alguna manera, ¿no? Mejorando los servicios recreacionales, culturales, eh, realizando algunas formas de remediación del lugar o como una forma de mejores mecanismos de protección para los afectados que seríamos nosotros, eventualmente para destinarlo a fondos de las arcas municipales para que ellos mejoren estos espacios que son comunes. Entonces, son dos formas de indemnizaciones que piden que se vinculan básicamente a daños sociales, colectivos, no daños ambientales, o sea, los daños que se me producen a mí por no poder usar la playa, ¿no? Esa, eh, esa función del ecosistema con nosotros es lo que se está indemnizando, no de la propia afectación de la naturaleza. Dicho eso, las cifras ya las están viendo, no me voy a detener. Y ya para ir cerrando, ya que entrando Luis Alejandro a la sala, solamente decir rápidamente, ¿por qué y dónde basa su legitimidad para obra activa de Indecopi? Del artículo 130 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde se establece que el Indecopi se encuentra legitimado para promover de oficio procesos judiciales relacionados a temas de su competencia en defensa de intereses de consumidores. Entonces, aquí, ¿se da el supuesto? Claro que sí. ¿Intereses difusos hay? Claro, porque no puedo determinar cuántos son todos los afectados. No están empadronados todavía todos en su totalidad. Entonces, Indecopi podría ingresar para que se ejecute la póliza, se indemnice a todos y eventualmente se repare a todos, ¿no? ¿Cuál es la legitimidad para obrar de nosotros como Islas Perú? ¿No? Que voy a decir con honestidad, con el apoyo de DAR. Tenemos como ONG medioambiental el propio artículo 130 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que dice que las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas pueden promover procesos en salvaguarda de los derechos de los consumidores, como es este caso, de que se beneficien con este seguro. También tenemos el artículo 82 del Código Procesal Civil, donde dice que las acciones de consumidores tenemos legitimidad para demandar por intereses difusos, incluye temas de consumidor. Pero también tenemos el propio artículo 143 de la Ley General del Ambiente, donde se establece que cualquier persona, natural o jurídica, puede iniciar una acción de responsabilidad por daño ambiental contra quienes resulten responsables. Y aquí entra tanto una asociación no gubernamental como Islas Perú, como el propio Indecopi. O sea, por todos lados tienes una legitimidad para obrar. Entonces, la próxima vez que escuchen que el acuerdo de Escazú está quitándonos un poco de soberanía en la Amazonía, digan no es verdad y explíquenle lo que César les ha dicho. Pero también cuando escuchen esa persona que desinforma, Indecopi no tiene legitimidad para obrar, en este caso, díganle lo que están escuchando ahora, que tiene competencias, ¿no? Que tiene competencias. Y ahora para cerrar esta tarde, noche, ustedes dirán, ¿quiénes son los demandados? ¿No? Los demandados son primero Refinería La Pampilla, porque ellos son quienes en sus operaciones, de alguna manera, se produjo el daño ambiental, se produjo el derrame de petróleo. Ni siquiera vamos a discutir lo que OEFA y el Defensoría del Pueblo han venido diciendo, que no dieron información exacta, que no dijeron los lugares contaminados. No, porque el artículo 142 de la Ley Generalmente dice que todo aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, ¿sí?
estás obligado a asumir los costos derivados de las medidas de prevención y mitigación. Hay una responsabilidad objetiva por riesgo. Así que aquí el dolo, la culpa son indiferentes. Podría demandar la responsabilidad civil por daño ambiental sin que termine un proceso penal, sin que termine un proceso de responsabilidad administrativa, porque tienen otra lógica. Aquí estamos demandando daños. Pero, y aquí lo más novedoso de la presentación de hoy, de la ponencia de hoy que estrenamos con ustedes, con NIDA, que siempre nos acoge de manera muy afectuosa y cálida, ¿no? No solamente estamos demandando a Refinería de Pampilla, sino a su matriz. Pero para entender ello, primero entendamos cuál es la responsabilidad civil de Refinería de Pampilla, a nuestro entender, y lo hemos expresado como litisconsortes en la demanda de responsabilidad civil de la que somos parte ahora. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso judicial que debería ser público. Primero, la conducta ilícita. Generó un daño ambiental y no lo reparó. Esa conducta es ilícita. No, que el que me llevaba el barco, el petróleo, es el culpable. No, que, no sé, es tu petróleo. Estaban en tus operaciones y dentro de lo que se espera, tú debes asumirlo. Así lo dice la Ley General del Ambiente. No hay excusa. Tienes que resarcir. De hecho, ya OEF ha dicho que ha pagado multas, asumiendo alguna responsabilidad de que él tiene que ver, está comprometido en esto. Es más, ni siquiera tiene que pagarlo de su propio bolsillo. Va a las aseguradoras y ellos pagan por él. ¿Por qué no quiere hacer eso? Yo no entiendo. ¿Quiere que lo demanden por responsabilidad civil? Bueno, lo vamos a hacer. Pero también a sus aseguradoras, porque ahí está la plata. ¿Qué factor de atribución aplicamos? ¿Por qué razón debería responder? Por factor de atribución de riesgo. Generó un riesgo al ambiente y finalmente generó un daño ambiental. Debe responder por, miren, la diversidad muerta, enferma, desaparecida, extinta, de Playa Cabero, por ejemplo, y también cómo ha contaminado las playas. Eso es innegable, no es un hecho notorio. El juez va a la playa y ve, está limpia, me dicen. Sí, limpia de petróleo, estas 5 playas, pero también limpia de diversidad biológica, porque todo se ha muerto y ahora es como un mar muerto, unos acantilados muertos, porque ya no están todos los mariscos, la diversidad biológica, porque se contaminaron y murieron con el petróleo. Eso, en verdad, no implica una remediación ambiental. Una cosa es la limpieza, otra cosa es la restauración. Eso falta. ¿Cuál es la legitimidad para obrar? Y aquí tambores, por favor, de la empresa matriz Rexol. Nosotros consideramos, al igual que Indecopi, ojo, esto lo ha planteado Indecopi, el Estado peruano lo ha planteado, yo creo que es valiente hacerlo. Por primera vez el Estado peruano se enfrenta a una matriz de una empresa que opera en Perú, una empresa transnacional como es Rexol S.A., y lo hace bien, porque si tomamos en cuenta que el artículo 1981 del Código Civil peruano dice: aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en ejercicio de un cargo en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Si tienes una matriz que tiene acciones en la sucursal, que la gobierna directa o indirectamente, que es su sucursal, o sea, que es una empresa controlada por esta, pues se da el supuesto de que está actuando bajo control de otro. Y así como recibe sus utilidades, sus rentas, por la venta de petróleo, ahora que está hasta los cielos el precio, sería absolutamente razonable que asuma la remediación de los daños, la reparación de los daños y la indemnización a los afectados. Es un principio, pues, desde Roma viene. Básicamente el principio de Roma es, así como alegremente recoge los frutos, tienes que asumir los costos para poder cosechar esos frutos. ¿No? Resulta absurdo que solo permitamos que se beneficie del control societario y luego cuando haya un ejercicio en el cual no haya sido
diligente y haya exigido a Refinería de Pampilla que tenga un plan de contingencia actualizado y que tenga medidas de seguridad, de contención de petróleo adecuadas para que no ocurra lo que hemos visto, pues tiene que responder. Pobrecito, dice su compañera. Doctora, tiene seguro. No le va a pasar nada, tiene su seguro de responsabilidad civil. Por eso es que estamos demandando a las aseguradoras. No se asuste. Elementos de responsabilidad civil para imputar responsabilidad a la matriz, a Repsol. Encontramos primero la conducta ilícita, que sería un control societario de Refinería La Pampilla, sin verificar que tenga un plan de contingencia actualizado, sin verificar que tenga medidas que eviten el desastre ambiental que hemos visto. O sea, estaba operando y no le importó que no hubieran mecanismos que evitaran este derrame de petróleo. Bueno, asume los costos. Factor de atribución objetivo. Objetivo. Tienes un dependiente, tú debiste tener una labor de vigilancia, una labor de diligencia ordinaria en tener ese control razonablemente ejercido, ¿no? No, yo no vi lo que hacían. Bueno, pero recibías utilidades. O sea, tus omisiones no perdonan el error que has cometido al no exigir estándares ambientales, sociales y cumplimiento de principios rectores de empresas y derechos humanos. Lo que ocurrió finalmente fue un daño ambiental que por el control societario deficiente que tuviste, que te gustaba recoger utilidades y renta, pero no te gustaba verificar que cumplan salvaguardas socioambientales, bueno, tienes que asumir. Esto lo vamos a discutir en el proceso judicial. Ahí tenemos la oportunidad de hacerlo. Y bueno, esperemos que se dé y que sean públicas esas audiencias. Legitimidad para obrar de las aseguradoras. La legitimidad para obrar de las aseguradoras, o sea, de los seguros que están contratados por Refinería La Pampilla, como de la matriz Repsol, de acuerdo al artículo 1987, señala que la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente por el responsable directo de esto. Me explico. Bueno, resulta que Indecopi gana el proceso. Bueno, tiene una póliza seguro, el seguro va a pagar hasta el límite de la póliza y tendrá que hacerse cargo de indemnización correspondiente. Eso puede ser la razón por la que se demanda solidarmente. Ahora, si falta porque el daño ha sido mayor, será Refinería La Pampilla lo que cubra lo que falta, ¿no es cierto? Esta es la idea de esta acción de responsabilidad civil. Me parece que me he excedido unos minutos, discúlpenme. Por mi parte eso es todo. Espero haber sido lo más claro posible. Gracias por su atención. Muy bien. Agradecemos la participación del doctor Henry. Esperamos, bueno, le hacemos la invitación para que se pueda quedar al término de este primer bloque y pueda responder las preguntas del público o en todo caso pueda responder las preguntas a través del chat del Zoom. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, seguimos con la siguiente participación. En este caso se dará pase a la abogada Ashley Mamani, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestranda en Derecho Ambiental y Política Pública por la Universidad de Medio Ambiente. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en temas sobre derecho ambiental y gestión de los recursos naturales, derecho administrativo y procesal penal, con experiencia profesional en temas relacionados al proceso de certificación ambiental y gestión ambiental. Actualmente se desempeña en el cargo de especialista en el Programa de Derechos y Justicia Ambiental de la Asociación Civil Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR. El día de hoy disertará el tema Mecanismos para acceder a la justicia ambiental en el Perú. Le damos el uso de la palabra a estimada doctora Ashley. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por la presentación de Dariela Quintana. Asimismo, agradecer al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental por esta invitación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater. Y pues en esta oportunidad trataremos un tema muy importante, que es justo uno de los mecanismos de acceso a la justicia que ha venido exponiendo el doctor Henry Carhuatócto, ¿no? Que es una demanda civil. Pero más o menos para ampliar el panorama de las diferentes herramientas que tenemos, voy a proceder a proyectar mi pantalla. Un ratito me permiten.
Por favor, me confirman si están Sí, proyectándose en ¿se observa pantalla. su pantalla? Sí, se observa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el tema que el día de hoy me toca abordar es acerca de la justicia ambiental, pero más allá de hablar de un concepto como tal, es ver qué mecanismos tenemos en el Perú para acceder de una forma fehaciente y sobre todo garantizadora de los derechos con relación a lo que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero más o menos para saber qué mecanismos tenemos en primer lugar que entender qué se entiende por justicia y qué entendemos también por qué se complementa en marco de una justicia ambiental, qué vías tenemos, si desde el ámbito propiamente nacional tenemos los mecanismos o eso se puede repotenciar o reafirmar con un convenio internacional o en este caso un acuerdo. Y asimismo identificar las barreras que pese a tener estos mecanismos, cuáles vienen a ser esas barreras, ¿no? Que para acceder al mismo pese a que ya los tenemos. Y de otro lado, cuáles vienen a ser esos casos evidenciados donde pese a tener estos mecanismos se ha habido un total descrebajamiento de esta justicia. Entonces, habiendo indicado esto, vamos a proceder a qué entendemos por justicia ambiental. Cabe señalar que propiamente el derecho a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra, en este caso, reconocido en la Constitución Política del Perú dentro de los alcances de la parte de derechos fundamentales. Y dentro de ello también tenemos el tema del derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y sostenible. Entonces, ambos, uniéndolos, tanto por el derecho de acceso a la justicia y un tema sobre el tema ambiental, es en general un derecho constitucional sobre el tema de la justicia ambiental que se basa en la obtención por parte de los operadores de justicia, en una solución efectiva y oportuna respecto de la afectación al ambiente y a sus componentes, garantizando así, en este caso, lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política. Como bien indiqué, es un derecho fundamental el gozar de un medio ambiente adecuado y sostenible. Y asimismo, ir a la par con el principio de sostenibilidad, esto reconocido en la Ley General del Ambiente, pensando en las generaciones venideras. Ahora, si bien ya entendemos esto como una concepción básicamente de doctrina dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano, más o menos cómo podemos desde un ámbito internacional fortalecer este concepto de justicia ambiental. Si bien ya indiqué que viene a ser un mecanismo por parte de los operadores de justicia, llámense fiscales a través de las denuncias penales, llámense magistrados a la hora de decidir sobre, en este caso, una demanda civil, como lo ha venido diciendo, u otros actores, ¿no? No solo acaparemos operadores de justicia ellos, sino los diferentes servidores y funcionarios que vienen dentro de toda la administración pública, ¿no? Y ahora, ¿cuál viene a ser ese mecanismo que le da un plus, o por así decirlo, a entender o a respaldar este tema de acceso? Pues ya como anteriormente se ha venido debatiendo en distintos espacios y en la primera presentación que hizo el doctor César Gamboa, es el Acuerdo de Escazú. Más allá de entender de este acceso propiamente a una respuesta de resarcimiento por parte de los diferentes servidores y funcionarios públicos, de velar el de gozar por un derecho adecuado y sostenible, que entendemos más allá por justicia, ¿no? Más allá de acceder a las autoridades, presentar los debidos documentos, es también tener una información oportuna, tener acceso a la misma. Entonces, al hablar de justicia ambiental, no solo hablamos de acceder a la solicitud de tal para que pueda respaldar mi derecho, sino también cómo accedo a ella, cómo está brindado pública esa información, o no está, o está restrictiva, o qué es lo que se quiere fortalecer. Entonces, para entender en un ámbito general, podemos entender que la justicia ambiental no solo es, por así decirlo y repetir, canalizar el pedido, la solicitud de un resarcimiento sobre un bien a una determinada autoridad o funcionario público, sino también de acceso a la información, a la transparencia, y también de que tenga una participación efectiva durante todos estos procesos que vayan a dar. Entonces, ¿cuál viene a ser esta gama completa que te habla acerca de estos tres factores? De acceso a la información, de participación ciudadana y también del propiamente acceso a la justicia, es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Aquí te señala como un derecho transversal en todos los diferentes ejes de la materia ambiental, que es lo que viene a recoger el Acuerdo de Escazú. Ahora bien, ¿qué vías hay para acceder a la justicia ambiental? Ya lo indiqué, es acceder para obtener una respuesta a partir de los diferentes servidores o funcionarios públicos, a fin de respaldar la tutela con relación a nuestro medio ambiente adecuado y sostenible. Pues dentro de nuestro ordenamiento hay 4 modalidades. Tenemos la vía administrativa, si vamos a lo propiamente ambiental, es a través de denuncias administrativas o los diferentes procedimientos administrativos que se le puede aperturar los entes de fiscalización ambiental con competencia ambiental,
y dependiendo de las responsabilidades que se adviertan es donde se va a aperturar posibles procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Tenemos en este caso las autoridades del OEFA, que tiene la capacidad de recibir denuncias ambientales dentro de su gama de competencias en el sector de minería y energía, el sector electricidad, el sector agricultura, de cuerpos modificados en este caso, y el sector industria, propiamente hablando en el OEFA, por parte del CER, porque también tiene la competencia de recibir denuncias en materia de los recursos forestales y de fauna silvestre, y en marco de ello, de ver la posible responsabilidad, aperturar estos respectivos procedimientos administrativos. De otro lado, también tenemos a LOSINFOR, ¿no? Que actúa sobre el tema de los títulos habilitantes y la posibilidad que también le recibe o le acredita para recibir estas denuncias administrativas, y de otro lado también aperturar procedimientos administrativos sancionadores en caso haya un incumplimiento de las respectivas obligaciones ambientales. Por otro ámbito, que es la vía judicial, tenemos las vías que ya conocemos, que son los procesos civiles, penales y contenciosos administrativos. Justo hace breve en la exposición presente, el doctor Henry Cauactocto habló de una demanda civil, ¿no? Por el tema de reparación con relación a Repsol, ¿no? Ahora, en materia penal, ¿qué delitos? Justo se le habría abierto un proceso, ¿no? Por el tema de contaminación ambiental en la forma agravada, por el tema de omitir información, entre otros aspectos, ¿no? Y ver hasta cuán pluriofensivo puede ser esta acción de daño ambiental, ¿no? Entonces ahí conocemos otras vías en las cuales han venido quizás intercediendo a través de esta problemática ambiental. De otro lado tenemos también la vía constitucional, que es a través de las diferentes garantías constitucionales, que son las de amparo, inconstitucionalidad, habeas data, acción popular, garantías constitucionales en general. Pero la que comúnmente viene a ser usada son las acciones de amparo ambiental, que son las que comúnmente se vienen utilizando a la instancia de presentarse a la autoridad jurisdiccional respectiva. Y de otro lado tenemos a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, a las conciliaciones y arbitraje, ¿no? Pero cuando es en caso de privados, quizás si es un daño entre personas que se ha podido hacer, ¿no? Propiamente en un ámbito privado y no de un daño más difuso. Entonces ahí podemos ver en un ámbito más panorámico las diferentes alternativas que tenemos para acceder, ¿no? A una vía administrativa, a partir de las denuncias, a las respectivas entidades de fiscalización ambiental. Cabe señalar que las EFAs en su conjunto son varias, las que hice mención eran las que comúnmente se vienen escuchando y las que tienen las competencias, por así decirlo, de un ámbito nacional. En el ámbito judicial, en el ámbito constitucional y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ahora, si bien tenemos estos mecanismos ya identificados y ya tenemos las diferentes vías, creo que aquí todos nos hacemos una pregunta, ¿no? Si existen todos estos mecanismos, tenemos determinadas entidades de fiscalización ambiental que tienen competencias determinadas, funciones, acciones de supervisión, de fiscalización, dependiendo al tipo de recurso que se quiera proteger. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita, no? O sea, son ineficientes, se está avanzando a un grado que se espera, o cuáles vienen a ser esas falencias, o nos falta implementar, o quizás es necesario suscribir un acuerdo internacional para repotenciar los mecanismos que ya tenemos internamente como país. Son muchas las interrogantes que se abren para ver si efectivamente tenemos este concepto de justicia ambiental, ¿no? Que es muy amplio. Bueno, de por sí no todo es negativo, tenemos avances y también algunas oportunidades de mejora. Con relación a los avances, pues dentro de las medidas institucionales se ha visto desde el ámbito penal un reforzamiento, ¿no? Con relación a la persecución de los delitos ambientales. Ya no solo la creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental, que fue en el año 2018, sino que actualmente ya contamos con una fiscalía supraprovincial que actúa a un nivel nacional cuando hablamos de los delitos ambientales, pero ya cuando interviene un carácter más complejo, ¿no? Por ahí vemos que se viene repotenciando de cierta forma la institucionalidad ambiental, porque propiamente la justicia ambiental, más allá de yo quizá como administrado, o quizá como parte demandante, o quizá como parte denunciante, no siempre la respuesta que te vaya a dar, sea la autoridad o servidor, el funcionario público, no es oportuna, no porque ellos quizás no quieran o porque tienen carga abrumadora, sino también es por un tema de debilitamiento institucional, una falta de logística, entre otros. Entonces hay que ver desde un ámbito general, no solo desde la parte de un particular que viene a ser afectado por esta
por estos inconvenientes, ¿no? Sino que también ver que aquí quizás esta inaccesibilidad a la justicia ambiental es más allá, ¿no? Ver que todas las autoridades y tanto las partes interventoras como de cierta forma no hacen su labor por ciertos inconvenientes externos, ¿no? Entonces verlo de una forma más general. De otro lado, con relación a ese punto, tenemos que también se ha venido repotenciando en la parte de la persecución sobre los delitos de tráfico de flora y fauna silvestre, que es lo que viene a hacer hace poco, se aprobó ante el Pleno del Congreso, que los delitos de tráfico sean incorporados dentro de los alcances de la ley contra el crimen organizado, ¿no? Eso da a entrever que ya no solo tenemos la visión quizás de minería ilegal asociada únicamente al delito de crimen organizado y los otros delitos complejos y pluriofensivos, la tala ilegal de igual forma, sino que también el tráfico de fauna silvestre, ¿no? Más aún cuando el Perú es un país megadiverso en los diferentes recursos que podamos obtener. Y asimismo, y hace poco, que es lo que tengo en este caso, que es la publicación ya oficial del Observatorio Ambiental, ¿no? Que más adelante el doctor Ronalds va a encargarse de dar esos alcances, ¿no? Donde él está repotenciando a partir de los mecanismos del Poder Judicial este acceso a la información y la transparencia de la misma al conocer los diferentes estados o de las sentencias que vayan a emitirse en los diferentes procesos judiciales en lo que vaya a ser en materia ambiental. Entonces, esos van siendo los avances que se van, en este caso, aportando al tema de justicia ambiental y sobre todo para fortalecer a las autoridades que vienen atendiendo ese tipo de auxilios que vienen a ser pedidos. ¿Cuáles vienen a ser esas oportunidades de mejora, ¿no? Si bien tenemos un avance, ¿cuáles son esas oportunidades que se puede hacer? En primer lugar, una distribución de la carga procesal, una mayor especialización de los operadores de justicia, porque dado que muchos, quizás sobre todo los magistrados, no tienen quizás una doctrina uniforme a la hora de emitir las diferentes decisiones judiciales, ¿no? Y ahí puede entrar un tema de conflicto en lo que viene a ser el requerimiento del fiscal y propiamente dicho la decisión que emite el juez. De otro lado, un mayor apoyo logístico en las labores de investigación con relación a las autoridades encargadas que vienen a ser las fiscalías especializadas en materia ambiental. De otro lado, también es potenciar las actividades de fiscalización a las entidades de fiscalización ambiental, valga la redundancia, al OEPA, al SER, por acreditar de mayor personal, en este caso de servidores públicos y también presupuesto. De cierta forma, al hacer ambos entes nacionales salvaguardar dentro de su ámbito de competencia los recursos, pues se ven en este caso enfrentados a una actividad delictiva o en este caso infractora de diferentes incumplimientos, en este caso de los compromisos ambientales. Ahora, una vez indicado estas oportunidades de avances que se ha podido hacer y también de mejoras, ¿qué más se viene? ¿Por qué no es posible quizás acceder a este tema de la justicia ambiental, pese a que ya tenemos los mecanismos, sabemos más o menos el panorama en que nos encontramos? Y pues aquí desde sociedad civil hemos identificado unas barreras para acceder propiamente a la justicia ambiental. Con relación a las barreras sociales, hay una falta de especialización de parte de los abogados de oficio en cuanto a la defensa pública y en lo que respecta a los casos por delitos y en materia ambiental. Cabe señalarse que muchos de los abogados que quizás egresan de los diferentes casos de estudios comúnmente vienen especializándose por quizás derecho penal en delitos comunes o el tema de derecho civil y derecho administrativo. Quizás en el camino empiezan a un tema de especialización por materia ambiental, pero esto viene a ser un reto de futuro, ¿no? La especialización en esta materia, la necesidad de nuevos profesionales que quizás en la barrera social puedan pretender o propiciar una mejor defensa a estas personas que a veces son judicializadas y no son en este caso, los que infringen quizás en los incumplimientos o quienes cometen los delitos, sino que de repente marco quizás de la criminalización de los diferentes defensores ambientales, ¿no? Por ahí llevemos esta barrera social. De otro lado, las barreras económicas es la falta de asignación de un mayor presupuesto, como bien indiqué, a las diferentes entidades de fiscalización ambiental que tienen esta competencia de resguardar la protección de los diferentes recursos, sea en este caso de aprovechamiento extractivos o los recursos de flora y fauna, así también en lo que respecta al tema de una falta de creación de una cuenta especial para lo que viene a ser la determinación de una reparación civil. ¿En qué sentido? En las diferentes sentencias que se emiten, o sea por delitos o por una demanda civil en afectación al medio ambiente, va al tesoro común propiamente del Estado. Entonces,
mayormente este tesoro común no está bien a la hora de ser direccionado, no está haciéndose de una manera adecuada, ¿no? Entonces quizás ahí la advertencia de crear una cuenta especial, en este caso para destinar que verdaderamente este dinero que está haciendo en marco de los diferentes procesos, en marco de la reparación, sea propiamente destinada para esa finalidad que ha sido emitida, ¿no? De otro lado también que al incrementar este tema de la asignación de un mayor presupuesto es donde se implementa un mayor apoyo logístico en las diferentes instituciones que tienen estas competencias. Con relación a las barreras culturales, cabe señalar que el Perú es un país pluricultural. En ese sentido, no solo el idioma español es el que debe ser conocido, ¿no? Únicamente por los servidores o funcionarios públicos que tienen esta competencia de realizar la justicia ambiental propiamente dicha, ¿no? Sino que falta aquí un tema de interculturalización, un tema de que estas personas, a veces quechohablantes, a veces nativos, que es donde mayormente ocurren sea la incidencia de daño ambiental, no llegan de esa forma a un acceso propiamente dicho por este tema de inconvenientes en el lenguaje, ¿no? Ahí también hay una barrera cultural y una advertencia de que no se está implementando este requisito para hacer o desempeñar este rol importante de brindar un buen acceso a la justicia. De otro lado, tenemos una barrera sobre transparencia y acceso a la información, la falta de implementación de plataformas institucionales, ¿no? Como bien indiqué, y hay un avance que es la creación y la difusión del Observatorio Ambiental, pero faltan otras plataformas que permitan conocer un mayor acceso, ¿no? Como bien indicó hace poco el doctor Henry Carhuatocto, estos casos, sobre todo siendo el primer daño ambiental en la costa, debería ser un público, ¿no? Pero no es así. Entonces, muchos de estos, que es lo que voy a mencionar más adelante, como el caso quizás Choropampa, tampoco fue público, ¿no? Quizás ahí, si hubiese tenido ese carácter de público, como quizás que sí son los delitos de corrupción de funcionarios, o cuando son delitos más complejos, o de cierta forma permite que la ciudadanía tenga un mejor control sobre ese tipo de decisiones, o quizás desde sociedad civil un mayor resguardo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que se pretende proteger? ¿La integridad de una persona? O en este caso el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí creo que ahí se debe de cambiar la situación o la mentalidad que se tiene con relación a los diferentes procesos en las diferentes materias que se puedan abordar con relación al daño ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende proteger? El medio ambiente, por ende es un bien difuso que a todos nos interesa. Por consecuencia debería ser todos los procesos públicos y sobre todo que permita una mayor participación desde ciudadanía para poder intervenir y tener un mejor mapeo de las diferentes sentencias que se puedan emitir. Ahora, como bien indiqué, las diferentes barreras, aquí vamos viendo por cada uno de los accesos o modalidades que tenemos. Si bien indiqué en un inicio, tenemos diferentes modalidades para acceder a la justicia ambiental, desde el tema de las garantías constitucionales, el ámbito administrativo, el tema de los procesos judiciales y los mecanismos alternativos. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en lo constitucional, ¿no? Si bien la garantía más empleada vienen a ser los amparos ambientales, ¿cuáles vienen a ser estas barreras, ¿no? En marco a esos amparos ambientales que vienen a ser presentados? En primer lugar, son escasos los procesos iniciados en marco de las garantías. Si bien tenemos bastantes garantías, la usualmente implementada es la de amparo, pero pese a que supuestamente en esta instancia es donde se debe de resguardar una mejor protección a nuestro derecho al medio ambiente, recordemos que sus resoluciones son lentas. Muchas veces los procesos inician en un año determinado y pasan 5 años y recién después de 5 años es donde se tiene, en este caso, la sentencia de vista y causa, ¿no? Entonces ha tenido que esperar esa persona que, por así decirlo, agotó todas las instancias previas y esperó la constitucional para presentar, pero vemos que no ha sido remediado de una forma inmediata, ¿no? Sino que hay una lentitud a la hora de emitir. Entonces aquí hay también una incongruencia. Se sobreentiende que esta viene a ser una respuesta ya final frente en este caso, a que no tuvo éxito en las vías previas. Entonces, ¿qué esperamos, no? Aquí vemos que pese a que ser la última alternativa, hay una lentitud en su resolución. De repente, a la hora que se emite esa sentencia, ya
la persona que lo interpuso, de repente el daño ambiental, de repente por contaminación de metales pesados, ya no puede decir que ha sido vulnerado su derecho porque de repente ya falleció. Entonces ahí vemos también una lentitud. Pero esta lentitud no solo es en base quizás a la carga procesal que puedan tener, sino también que hay una falta de especialización de esos magistrados que se encargan de ver este tipo de presentación de escritos, ¿no? Y sobre todo también de derechos humanos. Hace poco salió la sentencia que justo voy a exponer a continuación sobre el tema del no reconocimiento del derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces ahí también hay una incongruencia y contradicción en lo que emite recientemente el Tribunal Constitucional a comentarios, o en este caso a sentencias anteriores que han habido del mismo órgano jurisdiccional, ¿no? Y de otro lado también hay una falta de acceso a la información y transparencia sobre estas causas. Cuando uno puede ver la página del Tribunal Constitucional, puede irse a causas, pero es como, merece ser parte, no hay como un filtro rápido para acceder a este tipo de escritos en marco de un amparo ambiental, ¿no? Entonces ahí hay una cierta dificultad. Entonces justo propiamente voy a hablar de eso, que es el tema de la sentencia que fue este año, que es la sentencia 3066, que justo habló sobre el tema del no reconocimiento del derecho a la consulta previa, y aquí ya se indica una barrera, ¿no? Años anteriores ya había habido un reconocimiento expreso por parte del propio Tribunal Constitucional, que el derecho a la consulta previa era reconocido como parte de un derecho fundamental, y al emitirse este tipo de sentencia generamos un nuevo precedente. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Al anterior o al actual? ¿No? Ahí ya se viene un nuevo reto para en este caso para ustedes estudiantes de Derecho, ver qué es lo que sucederá más adelante, qué es lo que se tendrá en consideración, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que genera con esto una vulneración de derechos, porque esta demanda en este caso ocurrió en marco justo de una comunidad campesina, ¿no? Entonces ahí estamos también no entendiendo este concepto de derechos humanos y propiamente el tema de salvaguardar el, el derecho a un medio ambiente adecuado y sostenible, ¿no? Entonces motiva futuros problemas sobre conflictividad social, que hemos tenido antiguos conflictos más resonados como es el de Bagua y el de Cubamba, ¿no? Entonces esto podría dar a pie a que sigan ocurriendo este tipo de conflictos socioambientales. De otro lado, también tenemos el caso de la cordillera Escalera, donde también ahí también se genera una contradicción, un tema de no criterios definidos con relación a los contratos o las concesiones que viene realizando el Estado con relación al aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Como que se entiende que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son como precedentes que ya se consideran dentro de todo el órgano jurisdiccional, o en este caso dentro de todo el cuerpo normativo, o la diferente doctrina que se vaya a crear en base a eso. Entonces, aquí da a entrever de que todos los contratos o las concesiones del Estado, o sea, son, por así decirlo, los contratos ley, ¿no? Entonces, ahí es donde también viene la conflictividad y sobre todo el nunca acabar de que por qué a Petroperú no le quitan la concesión del oleoducto norperuano y siguen los derrames de petróleo, ¿no? Ahí vemos de que, ok, tengo el acceso a la justicia ambiental mediante amparos ambientales, pero veo que a la hora que resuelven estos magistrados generan más incertidumbre, no esclarecimiento, en este caso, de estos precedentes jurisprudenciales, y sobre todo genera más conflictividad y sobre todo una contraposición entre decisiones presentes y anteriores. En la parte penal tenemos que las vías para poder acceder a una vía penal en marco del acceso a la justicia es la presentación por el tema de denuncias por delitos ambientales, ¿no? Sea por los delitos de contaminación, contra los delitos que atenden los recursos naturales, o en el caso de la responsabilidad funcional o de información falsa. Pero ¿cuáles vienen a ser estas barreras? Que por qué quizás no hay sentencias eh, eh, emblemáticas con relación al tema de delitos. Son pocas las casaciones que hay, que han marcado en esa parte sí grandes precedentes para poder entender la naturaleza de los diferentes delitos, pero aún falta, ¿no? Estamos iniciando. Por la parte penal esos inconvenientes son la elevada carga procesal, ¿no? La falta de quizás de apoyo a los propios operadores de justicia en cuanto a personal, ¿no? Personal administrativo o asistente, ¿no? De otro lado, también hay una falta de especialización en materia ambiental, no es tanto por los fiscales, sino por los jueces.
¿En qué sentido? Al no haber una uniformización sobre los criterios a la hora de tomar decisiones sobre las sentencias, muchas veces hay una contradicción entre el requerimiento del fiscal y en la decisión del juez. Entonces, y muchas veces estas decisiones no van acorde y a veces hasta llegan a sala y posteriormente en casación cuando le dicen te has equivocado y todo vuelve a primera instancia, ¿no? Y todo parte en cuanto a las decisiones que emitan los jueces. De otro lado, también la falta de acceso a la información, transparencia sobre procesos resueltos, si bien ya se ha implementado ahorita el Observatorio Ambiental que va promoviendo a eso, falta, ¿no? Como dije, falta en ese tema de que estos procesos sean públicos, ya que aquí estamos, o se está defendiendo el derecho a un medio ambiente adecuado y sostenible, y no tanto la reserva de la parte denunciada, ¿no? O imputada o investigada. De otro lado, también que no hay una clara efectividad sobre los diferentes medios de prueba que puedan usar los distintos fiscales especializados en materia ambiental con relación a los procesos penales. Venga a ser los informes fundamentados o los informes de valoración económica, que son los que les dan un referente para solicitar este tema de la reparación civil. Y pues aquí tenemos una casación, que es la casación 175 en el 2016. Esta casación marca un precedente muy importante con relación al informe fundamentado. ¿Por qué? Porque antes de esto, y todo esto data de un proceso penal que inició en el año 2009, y la decisión recién se emitió en el 2016. ¿Cuántos años han pasado? Entonces ahí también vemos una demora con relación a la resolución de esto, ¿no? Y más o menos los invito en todo caso a poder conocer la historia de esta casación, que es muy emblemática, ya que aquí define ciertos criterios sobre la importancia del informe fundamentado, ya no como un requisito de procedibilidad, sino como un elemento de prueba. Pero dentro de todo este devenir del desarrollo para emitirse esta casación, te da a entrever las falencias que han habido en primera instancia y segunda instancia, ¿no? Y también por qué desde un inicio no se pidió el informe a la autoridad correspondiente, y por qué hubo una contradicción entre la decisión de primera instancia y segunda instancia que llegó en este caso a la sala penal transitoria para poder definir en qué consistía el delito de contaminación ambiental, qué era un informe y sobre todo marcaba ciertos criterios para poder entender la naturaleza del propio delito de contaminación, ¿no? Pero de cierta forma aquí pongo como ejemplo de que hubo una demora, una dilación del tiempo para poder resolver y comprender la naturaleza de este delito de contaminación ambiental y del informe fundamentado. En lo contencioso administrativo, igual que los anteriores, hay una elevada carga procesal que a veces imposibilita o debilita la resolución de los mismos. Se evidencia escasa jurisprudencia en la misma, hay una falta de especialización, en este caso en los magistrados, en la materia, sea en materia ambiental y derechos humanos. Muchas veces cuando resuelven bajo los criterios que conocen del proceso penal o proceso civil, pero muchas veces a estos procesos tienen un carácter especial, ¿no? Como bien lo ha venido indicando el doctor Henry, hay un tema de daño difuso, un daño propio, entonces son varias características que se tienen que entrever para poder conocer la esencialidad de estos procesos. Y de igual forma, falta de acceso a la información. En lo civil tenemos el tema del caso de Choropap, que fue una demanda civil, que como todos sabemos fue un daño en el año 2000, por el tema del mercurio, y que afectó en este caso a la comunidad, ¿no? Lamentablemente, por firmar en este caso estas transacciones extrajudiciales, los pobladores, pues su derecho al acceso a la justicia quedó ahí, y a la fecha siguen sufriendo los daños colaterales que ha venido con relación al derrame de esto, y solo por conformarse quizás con estas transacciones. Cuando se emitió esta sentencia, dentro de los criterios o las decisiones que emitió el juez, fue indicar de que al ser una cosa juzgada, un tema de un acuerdo, ¿no? A través de estas transacciones judiciales, ellos ya no podían decidir más allá, porque ya habían, por así decirlo, aceptado estos comuneros afectados a recibir este tipo de reparación, ¿no? Indemnización, y consideraron dentro de todo su proceso este tema de estas pagas. Pero recién fue en el año 2019, 17 diré, cuando salió el pleno casatorio, el noveno pleno casatorio, donde si hubiese salido quizás en el 2009, donde fue que se emitió esta sentencia del caso de Choropampa, quizás las cosas ahora serían distintas. Y dentro de esta casación que te dice, dentro de la sentencia 39, que te dice que el juez declara de oficio la nulidad manifiesta de un negocio jurídico. Entonces, si este pleno casatorio hubiese salido quizás en el año 2009,
el caso de Choropampa sería otra respuesta, ¿no? Ahí sí el juez hubiese tenido esta facultad de oficio, dejar de lado estas transacciones extrajudiciales y efectivamente iniciar o continuar esta demanda civil en favor de estas personas afectadas por este derrame de mercurio, ¿no? Y como bien aquí lo indica, ¿no? La sentencia, este negocio jurídico, importa que aquel podrá declararla siempre que se haya propiciado el contradictorio, aun cuando las partes no hayan alegado la nulidad manifiesta en sus escritos postulatorios o en sus recursos impugnatorios. Entonces aquí ya marca un precedente de que el juez puede actuar de oficio una nulidad de una sentencia, así haya un negocio jurídico, ¿no? Entre ambas personas. Bueno, eso sería todo. Espero de cierta forma haberles hecho conocer los diferentes mecanismos, los avances que venimos empleando, las barreras que se vienen conociendo desde los diferentes aristas sociales, económicos, culturales, institucionales también, y a su vez conocer de que si bien tenemos este acceso a la justicia bajo los diferentes mecanismos, vemos aquí estos inconvenientes, ¿no? A partir de sentencias y casos prácticos, ¿no? Entonces eso nos lleva a la reflexión de que nos falta mucho por mejorar. Nos falta mucho por mejorar sea desde la persona o funcionario o servidor público que tiene esa potestad para administrar justicia, así también como profesionales especializados en la materia para poder defender a aquellas personas que vienen siendo criminalizadas y no lo deberían de ser. Y de otro lado también velar por una mejor fiscalización y sobre todo de que las diferentes entidades de fiscalización cumplan las funciones como sí. Y ahí propicia mucho y es muy importante la participación ciudadana para que en colectivo podamos obtener de por sí una justicia ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos su participación, doctora Ashley, muchas gracias por la información brindada. Muy bien, entonces continuamos con las ponencias el día de hoy. Seguimos con el magíster Ronald Vázquez, quien es docente en posgrado y pregrado entre universidades privadas y públicas y la Academia de la Magistratura. Es consultor en derechos ambiental, derechos humanos, interculturalidad y pueblos indígenas. Promueve estrategias jurídicas para la protección de los pueblos indígenas y el derecho a un ambiente sano y equilibrado frente a actividades de infraestructura energética y extractiva. Su ponencia se titula La importancia y aportes del Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial. Dicho eso, le doy el uso de la palabra al magíster Ronald Vázquez. Buenas noches. ¿No? Buenas noches. ¿Me confirma? Sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, estoy ingresando del celular. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la institución, al grupo NIDA por su gentil invitación sobre estos aportes que se vienen realizando por diferentes en la materia del derecho ambiental, que es una disciplina jurídica bastante nueva, pero muy interesante, que nos deben llevar y nos llevan a la reflexión, a buscar en los espacios donde nos encontramos y la Constitución política en su artículo 2, inciso 22, que toda persona tiene derecho. En ese momento donde se pensó en la especie humana, donde se hicieron ideológicas, las reflexiones de los legisladores, de los científicos, de los entendidos, consideraban que solo la especie humana se encuentra en el planeta. Y se olvidaron también que existen otros seres vivos, otras entidades
otros componentes que también cumplen un rol muy fundamental. Nuestras concepciones jurídicas todavía mantienen estas corrientes del derecho occidental. Aún no hemos podido desprendernos todavía de esos argumentos, de esas doctrinas, y si bien son importantes producto de la globalización, de los encuentros de las sociedades, pero es los grupos hegemónicos cuando llegan a ciertos espacios, pues imponen, ¿no? Imponen. Y eso no es eterno. Entonces, estos asuntos del derecho ambiental, que en el año 2022, siendo el 1 de julio, ¿no? Escuchamos ya voces bastante potentes que aspiran con otros conceptos. No solamente invocarnos o dedicarnos a proteger a la especie humana, que si bien es importante, si bien es necesario, pero ya se viene abordando con nuevos argumentos, aspectos holísticos, aspectos biocéntricos. Ya las reflexiones no solo están en el aspecto del derecho o de los filósofos, sino también de los éticos, ¿no? De los éticos ambientales, de los éticos ecológicos. Entonces, abordando y aportan los nuevos paradigmas en el derecho y en estos asuntos del derecho ambiental. Están en camino, y es como de esos asuntos que se discuten en las academias, se discuten en los claustros. Motiva que el legislador de cualquier parte del mundo, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Perú también, que ciertos legisladores apuestan por nuevas posturas jurídicas, ¿no? Apuestan por posturas que son bastante interesantes, que nos dicen es necesario una protección de nuestro entorno, porque en cualquier momento vamos a desvanecer. Informes del IPCC, informes de biólogos nos dan a conocer que en cualquier momento, a consecuencia de las acciones que realizamos, estamos en camino a continuar o a permitir que se depreden espacios en los océanos, en las Amazonías, en los Andes, derretimiento de los glaciales, entre otras regiones, o entre otros espacios. Y es interesante cómo hemos evolucionado, porque en la actualidad ya podemos hablar, ya se habla con total naturalidad en ciertos países. Bueno, en Perú todavía los ortodoxos todavía no permiten, ¿no? La ortodoxia jurídica, la dogmática. Hablamos de justicia climática. De justicia climática. Y es tan interesante que tanto el legislador ha reflexionado. Bueno, digo el legislador, quizás algunos reflexionan, pues porque algunos están dedicados a hacer otros asuntos y no preocuparse en los bienes de la naturaleza o en los bienes de la casa común. Interesante el tema que se me invitó para hablar sobre la importancia y aportes del Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial. Si bien yo en la publicidad hace mención, en el flyer se hace mención donde cumple una función bastante interesante en la institución,
pero las expresiones, los términos que exprese en este espacio, los hago a título personal, que no involucra a ninguna institución en la que soy parte, ¿no? Dado que esto es un evento académico, entonces no deseo involucrar a ninguna de las instituciones, y los comentarios que los haga son expresiones que no representan a la institución, sino es a título personal. Se hizo mención en el título de la ponencia sobre los aportes del observatorio. Efectivamente, el Poder Judicial, innovándose, todas las instituciones no son estáticas, las sociedades no son estáticas, la sociedad tampoco es estática, no vamos innovando, actualizando. Hay una evolución. Si la sociedad se actualiza, las ciencias jurídicas también se actualizan. Quizás se reclama por qué en ciertas instituciones no hay una evolución de manera espontánea. Bueno, pues todo es un proceso. Todo es un proceso. El derecho ambiental es nuevo. Incluso que si bien hay un desconocimiento, es porque hay un asunto, hay que debatir y mencionar pues que en las universidades donde los abogados se forman no desarrollan en sus planes de estudios a profundidad estos eventos, ¿no? Y la importancia de proteger nuestra casa común, o la hermana tierra, como dice Francisco en su encíclica Laudato Si. Entonces, viene como desde la teología también ha habido cambios. Entonces, allí eso también nos debe nosotros a entender que la universidad también cumple un rol importante y educar ya pues al estudiante de Derecho con nuevos paradigmas transversales, multidisciplinarios, para que en el desarrollo, en el desempeño, al momento de un operador jurídico, de un magistrado, resuelve lo que le corresponda, tenga un panorama no ortodoxo, sino un enfoque transgeneracional. Pero no un enfoque transgeneracional que aterrice solamente en la especie humana, sino también que debe invocarte o debe motivar, así como ocurre o como ocurrió en otros tribunales o en otras decisiones externas al Perú, como el caso de Colombia, ¿no? Un río que tiene derechos. Es interesante, ¿no? Pero la ortodoxia no me permite todavía tener esa reflexión en ciertas partes, ¿no? Escuchaba muy atento cómo no se evoluciona. Yo creo que todo es un proceso. A veces cuando existe espontaneidad, nos puede llevar a un fracaso. A veces sí es posible, a veces no es posible. Entonces, si bien este observatorio creado en esta institución, entonces es un paso bastante interesante, porque en Latinoamérica se está evolucionando, ¿no? Se está evolucionando jurídicamente. Entonces el Perú con esta institución, con esta plataforma, permite dar a conocer los avances, las decisiones de los que resuelven, ¿no? Y creo que va a permitir un fortalecimiento institucional. Entonces, a que exista un mayor crédito por parte de la comunidad, de la sociedad,
que sí hay avances, que sí hay una preocupación por un poder del Estado. Bueno, que los poderes están compuestos por humanos, ¿no? Por la constituyente, por los humanos. Por lo tanto, los humanos tienen, o las personas, o los entendidos, los profesionales, tienen que estar fortalecidos, pero hay que partir desde una matriz. A priori juzgar, ¿no? Puede ser complicado. Puede ser ahí un poco que no puede ayudar, ¿no? Entonces, al no conocer Ronald Vázquez Sánchez, que no conozca asuntos jurídicos o la temática ambiental, y si cuestiono, no, es complejo. Entonces, esto facilita el acceso a la información de una justicia ambiental en la toma de decisiones, ¿no? O cómo las decisiones han sido emitidas, ¿no? Han sido emitidas allí. Se alberga estadísticas que parten desde el año 2012, 2013, 2014. De la noche a la mañana no se puede reflejar lo que existe. Por lo tanto, hay una actualización constante. Entonces, esto que se va a encontrar acá va a ayudar a aquellas personas, investigadores, científicos, las asociaciones, la sociedad civil, entre otros, ¿no? Y más a la ciudadanía. Esto va a permitir que existan políticas públicas, va a permitir la integración y cómo ha ido evolucionando también. Entonces, hablando en materia ambiental, que ya existen jueces que resuelven, ¿no? En temas ambientales hay una dinámica. Quizás creo que la comunidad espera algo más, ¿no? Algo más. Bueno, es que el planeta Tierra no se construyó en 7 días, como nos han hecho creer en la mitología bíblica, ¿no? Decíamos. Entonces, hay unas transformaciones, se tienen que encontrar nuevos saberes, ¿no? Pero es un gran paso que se da. ¿Cómo es que en ciertos tribunales, algunos tribunales, ha ido buscándose especialidad, otros subespecialidad, tanto civil, contencioso, en lo contencioso, en lo constitucional, más estos asuntos, ¿no? En el tema penal, en el tema penal. Entonces, esto constituye un primer paso. Un primer paso, ¿no? Entonces, ahí este observatorio es interesante porque antes de 2020 se desarrolló un evento bastante interesante que participó la sociedad civil y otras instituciones. Un caso, por ejemplo, que participó se denominó el Pacto de Madre, hubo el doctor César Leonidas, ¿no? Que representa a la institución DAR, Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Entonces, se propuso este observatorio de justicia ambiental para asegurar una efectividad en el tema de las resoluciones y los mandatos, pues, de los organismos administrativos y jurisdiccionales. Pero esto no hubiera podido llevarse a cabo, pues hay hitos en la historia, ¿no? Hay hitos. Un hito bastante trascendental, una serie de eventos que se vienen desarrollando desde el año 1950 hasta la actualidad en diferentes partes del mundo. Hay hitos trascendentales.
como ya en el año 1972, Estocolmo. En la actualidad ya, al 2022 son 50 años de Estocolmo. Hemos evolucionado jurídicamente, quizás hubiéramos querido más, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que existe una dictadura del capital, ¿no? De la moneda, de lo artificial. Entonces, se han establecido asuntos del valor. Imagínense, Carlos Marx tenía razón en esos temas que hemos capitalizado a los bienes de la naturaleza, ¿no? Lo hemos mercantilizado. Entonces, como que también hay un sistema ideológico, político, económico, allí, con otras posturas y a jurídicas incluso, ¿no? A proteger a la naturaleza. Entonces ahí hay un antagonismo. Hay que reconocer que existen esos choques de estos intereses, ¿no? Choques de intereses. Podemos aceptar unos, otros podemos negar. Bueno, y en ese camino nos marchamos. Pero las reflexiones van avanzando en estos eventos internacionales y llegando, para no hablar pues uno por uno, porque eso ya se conoce, quizás no se conoce, pero pues se puede revisar en la literatura jurídica ambiental. Río de Janeiro, ¿no? Con estos temas de acceso a la información que son bastante relevantes. Entonces, eso es un pilar, una fuente, ¿no? Una fuente. De ahí se va recogiendo para permitir que la comunidad conozca, ¿no? Pues que te permite el acceso a una justicia ambiental. Entonces, la creación de esta plataforma, que en el avanzar de los meses, avanzar de las semanas, se va a encontrar un dinamismo. Entonces, ahí la comunidad sacará sus conclusiones. ¿Por qué se resuelven de esta manera? ¿Por qué se resuelven de esta manera? Y se resuelven conforme a los intereses de la comunidad. No convence o la sociedad civil o las universidades o X sujetos a fin de proponer nuevas normas, ¿no? Quizás hay incrementos de penas o lo que el grupo de interés lo considere. En esta plataforma se encuentran 4 ejes por ahora, 4 pestañas. Unos son las jurisprudencias, porque eso va a permitir a otros magistrados, va a permitir que la comunidad, que la sociedad civil conozca cómo decide, y quizás puede ser algo trascendental y que pueda motivar en el futuro otra toma de decisiones. Me gustaría compartirlo, pero hay un inconveniente con la laptop. Pero se va a crear una guía con un video, cómo es que la comunidad debe ingresar a esta plataforma. Pero no es nada difícil, es bastante sencillo. Bastante sencillo. Obviamente hay que familiarizarse. Otra pestaña que son los amigos, que también ahí es el aporte, pues, ¿no? El aporte del investigador, que le enseña o le dice al señor magistrado: mire, tenga acá, le acompaño a usted para que tenga una decisión mejor, ¿no? Entonces, acá hay un aporte científico, que lo estoy mostrando. Y también, pues, el asunto de las estadísticas, para ver cuántos hay en cada corte. Bueno, en las 35 cortes existe, pues, temas ambientales, ¿no? Delitos ambientales.
Esta plataforma no hubiera podido evolucionar sin apoyo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, y agradeciendo siempre a la sociedad civil cómo cumple un rol importante con algunos poderes del Estado o con las instituciones del Estado. Entonces, las sinergias que existen, tantos investigadores, científicos, pueblos indígenas, la sociedad civil y las instituciones, para fortalecer y el panorama, bueno, puede ser alentador. Pero si es que se avanza de manera aislada, el progreso no va a ser tan alentador. De gestión ambiental, creada recientemente en el año 2016, tiene tiene un plan de gestión al 2030, justo con la temática del evento, ¿no? Una justicia ambiental rumbo al 2030. Los avances, creo que sí hay avances, en la institución también hay avances, en el Ministerio Público también hay avances, ¿no? Avanzamos como instituciones, avanzamos como Estado. Entonces ahí a veces hay que preguntarnos cómo avanzamos. Avanzamos en paralelo, avanzamos como sociedad civil, ¿no? Quizás las instituciones, pues algunas son muy ortodoxas, necesitan el empuje, como ahora lo está haciendo la sociedad civil, la organización DAR, con el Poder Judicial, implementando este observatorio y apoyando. Es un avance bastante significativo. Esta comisión tiene, o el Poder Judicial tiene, quizás no se conoce, tiene dos ejes. Un eje que es el eje de ecoeficiencia. También hay políticas públicas por parte del ministerio, ¿no? Por parte del ministerio del ambiente. Y el otro eje es el eje de la justicia, ambiental. Entonces, y ese eje de la justicia ambiental, ¿cómo viene el fortalecimiento educativo a los operadores, ¿no? Tanto a los magistrados como al personal jurisdiccional, ¿no? Capacitándoles en los asuntos de los delitos ambientales, capacitándoles en los asuntos del contencioso administrativo. La diversidad es bastante amplia, y que requiere de subespecialización en asuntos de pesca, en asuntos de hidrocarburos, en asuntos de minería, también sobre la responsabilidad social. Seguramente me estaré olvidando de mucho, ¿no? Dado que tampoco el tiempo apremia, dijeron un breve tiempo para exponer este acontecimiento que acaba de ocurrir, ¿no? Si bien se aprobó a través de una resolución, pero hace unos días hubo una presentación oficial, ¿no? Hubo una presentación oficial dando a conocer los logros y los avances. Entonces, también la institución, pues, con esas miras al 2030, recogiendo los aportes de la sociedad civil, también siguiendo con los lineamientos técnicos y jurídicos, es que también se involucra y es de carácter imperativo luchar y proteger el medio ambiente, ya no necesariamente que tenga que ver solamente a la especie humana, ¿no? Hay que buscar unos nuevos enfoques, unos nuevos paradigmas, que los otros componentes también cumplen un rol muy fundamental en la naturaleza, ¿no?
Eso es en tanto que quería expresar con esta ponencia y los logros del Poder Judicial y la importancia de esta plataforma, ¿no? De esta plataforma que es amigable del observatorio. De ahí en este observatorio se van a encontrar ahí asuntos en lo contencioso administrativo, asuntos en el derecho civil ambiental, en el derecho constitucional, y en el derecho penal. Bien, agradeciendo al núcleo de investigación de Derecho Ambiental MIDA por invitarme a compartir esta experiencia del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, que seguramente pronto será ya más circulizado y visualizado por toda la comunidad. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Magíster Ronald, por su participación y por la información que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Esta vez presentamos a la lideresa del pueblo Yanesha Ashaninka de la Selva Central, Ketty Marcelo, quien es actualmente coordinadora nacional de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Ashaninka de la Selva Central, OMIASEC. Trabaja activamente promoviendo el ejercicio y la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mujeres originarias, visibilizando la agenda de la mujer indígena amazónica del Perú a nivel nacional e internacional. Su tema se titula Situación actual de los defensores ambientales en el Perú. Dicho esto, le doy pase, por favor, Ketty, para que pueda iniciar con su ponencia. ¿No se le escucha? ¿Podría, a ver, activar? Ahora sí, a ver. No, me parece que no se logra escuchar. Ahí se me escucha. Ahora sí. Sí, Ya. ahora sí se escucha. Ya, Sí, gracias. perfecto. Bueno, disculpe. Bueno, agradecer al NIDA, Núcleo de Investigación, por la invitación a este importante espacio y también saludar a quienes están en la sala. Bueno, a mí me han pedido comentar, ¿no? Hablar sobre la situación actual de los defensores y las defensoras en nuestro país. Como lo decía la presentadora, yo soy Ashaninka. Nosotras, yo voy a compartir mis reflexiones y aprendizajes con respecto justamente a esta defensa como pueblo, ¿no? Como mi mirada. Ya hemos escuchado toda la tarde a los académicos, bueno, desde su visión occidental, ¿no? Y desde lo que ellos estudian o investigan. Bueno, yo voy a hablar desde lo que yo vivo. ¿Quiénes somos nosotros y nosotras, ¿no? Los defensores, las defensoras? Nosotros, los pueblos indígenas originarios, no nos consideramos defensores del medio ambiente. Somos defensores territoriales, ¿no? Al defender nuestro territorio, estamos defendiendo nuestra casa, nuestro hábitat, lo que vamos a heredar a nuestros hijos, nietos y lo que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente de defender unos bosques, de defender los ríos, sino se trata de un todo, de justamente del lugar donde hemos construido nuestra identidad, donde hemos nacido. Estamos defendiendo nuestra casa, ¿no? Es como si ustedes de un momento a otro alguien llega a su casa a querer invadir o a querer entrar, entonces nos ponemos a defender. Sin embargo, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos en el Perú? Yo hablaría desde hace más de 30 años, ¿no?
venimos enfrentando una sistemática despojo territorial. Nos están despojando día a día las leyes que salen desde el Ejecutivo, Legislativo, es justamente para despojarnos de nuestros territorios, ¿no? Diferentes sistemas de despojo territorial hemos enfrentado. Es más, esta Constitución avala, legaliza este despojo territorial. Es como un candado que abre para que nuestros territorios están desprotegidos. Estamos desprotegidos. Bueno, eso es desde la Carta Magna de la Constitución. Entonces, y bueno, y también la consulta previa que fue solamente un saludo a la bandera. Nosotras al año 2012, 13, cuando participamos en el reglamento de la ley de consulta, teníamos mucha esperanza, ¿no? Pensábamos que ya se iba a respetar nuestros territorios, que ya íbamos a ser consultados, pero sin embargo, la misma ley de consulta pues vulnera, ¿no? No es coherente con los estándares internacionales. Se habla de una consulta previa, pero no hablan de consentimiento. Bueno, una vez más digo, y así siguen ingresando a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Y una de las cosas que también sucede, la situación, ¿por qué sucede esto? Porque nuestros territorios no están garantizados, no están titulados. Se promueve más la titulación individual, no la titulación colectiva. Entonces, una de las deudas históricas que también tiene el Estado peruano frente a nosotros es esto, la titulación colectiva, que hace poco ha fracasado también con el PTRT3, con el financiamiento del BID. No hay voluntad política para avanzar con estos temas de titulación, de asegurar por lo menos ese espacio. Yo lo llamo jaulitas, ¿no? Porque yo trabajo en mis comunidades, le digo jaulitas. Estamos enjaulados en estos espacios llamados comunidades nativas y campesinas. Al menos en ese espacio podemos tener autonomía. Sin embargo, las políticas de despojo territorial también como salen día a día, permiten el ingreso a nuestros territorios. ¿Y qué está pasando con nuestros hermanos? Por ejemplo, en Sahueto, los hermanos en otros lugares están siendo asesinados justamente por defender esta casa común, nuestra casa que tenemos el territorio. Y habrá que preguntarse si han alcanzado justicia o si están alcanzando justicia. Yo recuerdo y acompaño algunas veces a la hermana Diana Ríos, quien su papá fue asesinado en Sahueto. Hasta ahora, ¿no? Es una lucha incansable, ¿no? Entonces los operadores de justicia también no hay voluntad para poder aplicar la justicia, ¿no? Entonces, viendo el panorama más claro es que estamos defendiendo nuestros territorios y si protestamos, salimos adelante, nos defendemos, nos asesinan. Nuestros familiares quedan y no alcanza justicia, nuestra muerte no ha sido en vano, ¿no? Entonces, podemos ver que eso día a día avanza obedeciendo a este modelo económico extractivista también, ¿no? Y bueno, no podemos decir tampoco del Congreso de la República, que ha sido una lucha constante para nosotras como organización, el tema de que se ratifique el acuerdo de Escazú, ya lo decían hace rato. No, el Congreso lo mandó al archivo, no ratifican. Entonces, para nosotros, los pueblos indígenas, es como nadar contra la corriente, ¿no? Vamos surcando, pero vemos que toda una avalancha, una maquinaria tenemos en contra, que es el sistema, el modelo económico, el pensamiento antropocéntrico, ¿no? Yo recuerdo la lucha incansable que hemos tenido desde ONAMIA, por ejemplo, por la ley de la madre naturaleza. Cuando conversábamos en sus despachos, los congresistas nos decían, sí, vamos a apoyar. Otros decían, no, se va a detener las inversiones. Pero llegado el momento, lo mandaron al archivo. Entonces podemos ver también que estas autoridades legislan, pues,
a favor de las grandes empresas, ¿no? En ningún momento no somos tomados en cuenta como pueblos, ¿no? Y también yo puedo atribuir esto a ese pensamiento individual, al pensamiento occidental, al pensamiento antropocéntrico, lo que también tiene la Constitución, que no está pensado, ¿no? En conservar, en proteger, en otorgarle derechos a la madre naturaleza. Y que y podemos ver con mucha preocupación también en las últimas semanas que se está militarizando la ley, por ejemplo, la ley CAT permite el ingreso de militares a nuestros territorios, ya no están respetando nuestra autonomía, ese pedacito de jaula llamado comunidad nativa y campesina que somos protegidas por el artículo 88, 89 de la Constitución, ya no es respetado ya, ¿no? Entonces, no hay esa seguridad, ¿no? Nuestros hermanos, como en las Bambas, en otros lugares, están siendo reprimidos y nos preocupa mucho eso, el trato que tienen, ¿no? La policía con las empresas privadas. Se supone que el Estado está para protegernos a los pueblos, más no para reprimirnos, ¿no? Entonces, es eso lo que nuestra situación, como nosotras venimos enfrentando, ¿no? Desde nuestros territorios también. Por ejemplo, yo trabajo en la comunidad de la hermana Estela Casanto, también que ha sido asesinada por defender su territorio allá en Shanquibironi. Hasta ahorita no hay justicia, nadie le da importancia. A veces los hermanos también ya pierden las esperanzas. ¿Qué vamos a hacer? Así será. Entran con engaños a nuestros territorios, de ahí somos asesinados por defender, eso fue por defender el agua. Entonces, nosotros no solamente estamos para quejarnos como organización, sino también para proponer, ¿no? Por eso siempre proponemos como la ley La Madre Naturaleza, proponemos que se garantice la seguridad jurídica de nuestros territorios, que siga avanzando el tema de la titulación colectiva. También estamos en contra de las diferentes formas de despojo territorial, como son la creación de distritos, centros poblados, ¿no? Eso se está viendo más que nada en la zona en la sierra y en la selva. Un poco estamos resistiendo, pero poco a poco se va también despojando, ¿no? Por ejemplo, empezaron en la costa, están en la sierra y luego van a ir a la Amazonía. Entonces, y también estamos preocupadas por la ley de los comités de autodefensa, ¿no? Nosotras nos oponemos a cualquier tipo de represión porque estamos defendiendo nuestra vida, nuestros territorios, ¿no? Entonces, como organización y como indígenas, también quisiéramos que esa parte, ¿no? Que se nos respete y que somos defensoras territoriales, no solamente del medio ambiente, defensoras, ¿sabes? No estamos defendiendo bosquecitos, sino para nosotros también es una apuesta política, porque detrás de eso, detrás de llamarnos indígenas, está toda nuestra identidad, ¿no? Es lo que yo podría compartir. Yo creo que ya estarán cansados luego de 2 horas de escuchar, sí, pues lo que decía, ¿no? Que para nosotros pues, es muy preocupante lo que viene ocurriendo, ¿no? Y bueno, yo les hablo desde el sentimiento, desde el corazón, lo que camino todos los días por las comunidades, y el sentimiento que recojo también de mis hermanos. Muchas veces nos sentimos bastante frustradas porque no encontramos justicia. Vemos cómo está un ejecutivo y un legislativo en incertidumbre, y nosotras en el medio, un tribunal constitucional que no entiende, ¿no? Entonces yo creo que en estos años ha retrocedido bastante el tema de derechos también de nosotros como pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso compartiría mis reflexiones. Muchas gracias, Kelly, por tu participación y por compartirnos la información y tus vivencias, ¿no?
Muchas gracias. Reitero el agradecimiento a todos los ponentes y a los participantes que nos acompañaron el día de hoy desde el Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental NIDA. Esperamos que puedan acompañarnos en otra oportunidad. Y muchas gracias, ¿no? Agradecerles a cada uno por quedarse hasta el final, ¿no? De las ponencias. Muchas gracias con todos y muy buenas noches para todos. Gracias.